Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya. De Dios para el creyente. La armadura de Dios se encuentra en Efesios 6:10 al 18. Dichas armaduras se componen de lo siguiente: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cómo utilizar la armadura de Dios? La Biblia a menudo ilustra la vida cristiana como una batalla en contra del pecado y del diablo, el cual coloca a los cristianos como soldados de Cristo, en una guerra de índole espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, en la traducción lenguaje actual, dice así: Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos contra las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder, persuadimos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Como dice la Escritura en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, con personas, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora bien, la Escritura nos habla de una guerra, no física, sino espiritual. Al leer este término, nos damos cuenta de la importancia de esta y cuál es el modo que Dios quiere que nos enfrentemos. Estudiando estos términos de Efesios 6:12, lo entenderemos mejor. Por ejemplo, los principados. En el griego es archai, puede entenderse como seres demoníacos. Las potestades. En el griego es exousiai, que se refiere a autoridades o fuerzas que ejercen control sobre ciertas áreas o aspectos de la vida. ¿Qué son las potestades de las tinieblas? La potestad de las tinieblas es el ámbito del pecado, del engaño y de la ignorancia. Este ámbito es controlado por Satanás, quien ciega a los que no creen con el fin de impedir que les brille la luz del Evangelio. Él, como príncipe y Dios de este mundo, controla a los que están en su ámbito de tinieblas. Con estos versículos podemos entender que tenemos una batalla espiritual, una batalla que de alguna u otra manera también nos va a querer controlar a nosotros para que no obedezcamos la palabra de Dios. En Juan capítulo 14 y versículo 30 dice así: Ya no puedo hablarle de otras cosas, porque se está acercando el diablo, que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme. Hablando el Señor Jesús a sus discípulos y dejándoles entrever que el diablo se está acercando y que Él es el que manda en este mundo. Por eso el apóstol Pablo les exhorta a los creyentes en Éfeso a luchar y a batallar contra tal acción. El apóstol Pedro también nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8: Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Una de las recomendaciones que nos dice el apóstol Pedro es que tenemos que estar sobrios, estar firmes, estar alerta, estar atentos, alerta, ya que el diablo anda buscando, como un león rugiente, a quien devorar. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, dice que nos protejamos con la armadura de Dios. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir a los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Una vez más, el apóstol Pablo nos insta a que estemos luchando contra aquellos espíritus que de alguna u otra manera quieren imponer su
su autoridad y su poder en el mundo actual con el engaño, con la mentira, queriendo persuadir a la gente a que no obedezcamos la palabra de Dios. Decir que el príncipe de este mundo tiene influencias contra los hijos de desobediencia según la Escritura. Eso lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. En la traducción lenguaje actual dice así: Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y dominan a las personas que desobedecen a Dios. Nuevamente el apóstol Pablo decía que en otros tiempos, cuando aún no habíamos llegado a los pies de Cristo, dice que estábamos nosotros envueltos en los delitos y los pecados, y que seguíamos el mal ejemplo de la gente de este mundo, que está influenciado por la desobediencia, por la mentira, por las patrañas del enemigo, y que obedecíamos al poderoso espíritu que gobierna los aires y que dominan a las personas que desobedecen a Dios. Una vez más, Pablo nos advierte y nos hace entrever de una lucha espiritual que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Veamos con algunos ejemplos bíblicos el actuar de las tinieblas. Vemos en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44 en adelante, en la traducción lenguaje actual, dice así: El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Hacen que las personas mientan. Hay una persuasión. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Qué dura palabra, diría algunos discípulos. Para poner en contexto, vemos aquí al Señor Jesús hablando con los fariseos. Los fariseos, como narra la Escritura, desde un principio querían matar al Señor Jesús. Y querían hacerlo a través del engaño y de la patraña. Por eso dice muy claramente el Señor Jesús, hablando a los fariseos: el padre de ustedes es el diablo, les dice. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Y dice, el diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hacen que las personas mientan. Aquí vemos el actuar de Satanás en el mundo a través de la mentira. Otro actuar de las tinieblas en el mundo lo vemos en Mateo capítulo 16 y versículo 23. En la traducción lenguaje actual dice de esta manera: Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Aquí vemos a Pedro en el principio del ministerio, un Pedro totalmente todavía almático, y poniendo en contexto, vemos al Señor Jesús hablándole a sus discípulos, diciéndoles que él va a ser apresado por los romanos para ser llevado a ser crucificado. Mas Pedro, aparentemente de una forma buena, quería persuadir al Señor Jesús que no vaya a la cruz, sin pensar o sin discernir que estaba impidiendo que el plan de Dios se efectúe. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, estás hablando como Satanás. Y le dijo que se marchara, que se vaya, ya que tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que le desobedezca. Aquí vemos el actuar de las tinieblas en la mente de Pedro, quien lo único que estaba queriendo era tratar de persuadir para que el Señor Jesús no hiciera la voluntad del Padre. Pero como Jesús es Dios y ya conocía los corazones y conocía el corazón de Pedro, tuvo esa batalla, esa pelea dialéctica y espiritual, que Jesús estaba dando cuenta que detrás de todo eso, de esa aparente honorabilidad de Pedro, o esa
aparente preocupación de Pedro de que tal cosa no aconteciera, porque dijo Pedro: Señor, que no acontezca tal cosa, porque yo hasta mi vida doy por ti, dijo Pedro. Y el Señor Jesús tuvo que callarle y decirle: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes, le dice, los planes de Dios y me estás pidiendo que les desobedezca a Dios. Y esa es nuestra batalla que también tenemos cada día, porque el enemigo no va a poner a prueba a la gente del mundo, porque la gente del mundo no tiene esperanza ni a Dios. Y ellos mienten y son persuadidos por Satanás a mentir, a engañar, a hacer cosas malas. Pero nosotros que tenemos la luz del Evangelio, la luz de la verdad, vamos a tener esa batalla y vamos a tener que enfrentarnos contra esas potestades, contra esos principados, contra esas tinieblas, que va a hacer que nosotros desobedezcamos a Dios. Esa es nuestra batalla que tenemos que lidiar cada día como cristianos. Ahora bien, sabiendo las influencias de Satanás y su modo operandi, estudiaremos cada una de las características que componen la armadura espiritual de Dios y así hacer frente a las artimañas, porque son artimañas, que de alguna manera quieren arrastrarnos, hermano, hacia la desobediencia en nuestra batalla contra principados y potestades que gobiernan este mundo, liderados por Satanás. Es importante señalar que el apóstol Pablo utiliza una alegoría para enseñarnos de cómo podemos resistir las acechanzas del enemigo. Se preguntarán, ¿qué es una alegoría? Bueno, la palabra alegoría viene del griego alegoria, que es una figura literaria que busca representar una idea, una enseñanza, valiéndose de formas humanas, de animales u objetos cotidianos. Por eso una de las cosas que va a utilizar el apóstol Pablo es alegorizar con la armadura de los soldados romanos de la época. Y vamos a estudiar cada uno de los componentes de lo que conformaban la armadura romana, en el cual Pablo nos quiere dar una enseñanza para que nosotros podamos batallar y luchar, porque como dice la Escritura, nuestra batalla, nuestra lucha no es contra hombres, no es contra gente, son contra potestades que se mueven en medio de esa gente, que los induce a la mentira, al engaño, a la falsedad. Ahora bien, nuestra batalla no es una batalla de palabras, eso también tenemos que dejarlo claro, porque a veces se piensa, hermano, que batallar o batallar contra el diablo es, hermano, es batallar con palabras de grito, de emociones o de declaraciones o actos proféticos, entre comillas, o motivaciones de índole humanístico, sensacionalista, almática, mucho menos, hermano, de tipo místico o algo parecido. Más bien tiene que ver con una vida llena de frutos dignos de arrepentimiento. De fe sí, pero también de una vida recta, de obediencia y de temor hacia Dios. Vamos a estudiar el primer componente de la armadura, que es el cinto. En Efesios 6:14 dice: estad pues firmes. Oiga con esta palabra. Pablo comienza hablando de la firmeza. La palabra firme viene de la palabra firmeza, que según el diccionario significa entereza, constancia, fuerza moral, de quien no se deja dominar ni abatir. Ya de principio vemos que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tenemos que estar con entereza, con constancia, con una fuerza moral, que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar en Dios, de que no nos dejemos dominar ni abatir por el pecado, no nos dejemos dominar por la mentira, no nos dejemos dominar por el pecado, por todo lo malo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, el cinto es un cinturón que se utilizaba para sujetar la túnica que componía la vestimenta del soldado con el resto de la armadura. El cinto también servía de soporte para su espada y puñal, que estaba adherida a una vaina. Otra peculiaridad de dicho cinto es que tenía una protección adicional en las partes delanteras para proteger obviamente las partes nobles del soldado en la batalla.
La función del cinto, en especial como todo cinturón, es sujetar la vestimenta para que no se vea nuestra desnudez. De una manera simbólica podríamos decir que la mentira nos lleva a una desnudez espiritual, como la que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva. Obviamente los que más utilizamos un cinturón es el hombre por líneas generales. La mujer también lo utiliza cuando lleva pantalón. Pero por líneas generales el hombre siempre lleva el cinturón y es para que nos mantenga sujetado y no se nos caiga el pantalón y se vean nuestras vergüenzas. Eso tipifica que el cinturón es el que nos va a mantener sujetados a la verdad de la palabra de Dios. Quiero añadir esto a lo que sucedió en Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante, lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando narra la palabra de Dios y dice de esta manera: y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto. ¿Quién? Adán y Eva. Adán y Eva escucharon al Señor Dios que se paseaba en el huerto al frescor del día, y el hombre y su mujer se escondieron, escuche esto, se escondieron de la presencia del Señor. Antes no lo hacían. Pero ¿por qué ahora sí se escondieron? ¿Por qué se escondían? Dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo. Habían experimentado lo que antes no experimentaban, el miedo. Mira que cuando alguien comienza a mentir y es pillado en la mentira, le comienza a entrar el miedo y el temor. Ese es un hecho evidente de que cuando uno está mintiendo. Dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dijo. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y el Señor le dice: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Estaba tirando y volcando la culpa hacia la mujer. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Mira la función de la serpiente en el huerto del Edén. La función de la serpiente no es otra cosa, hermano, de que tú desobedezcas lo que Dios te ha mandado. Y eso va a ser siempre la función de la serpiente o de Satanás. Y eso es lo que esa función está cumpliendo hoy en día en el mundo actual. Respondió la serpiente, dice, respondió la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, la consecuencia de mentir en un creyente es una desnudez total delante del Padre. Sabemos que en este mundo donde Satanás tiene el control, su tarea es de llevarnos a ser desobedientes a Dios, tal como sucedió en el huerto, hermano. Por eso debemos estar atentos para no caer en la tentación de mentir. Pablo alegoriza el cinto del soldado a la sujeción de éste con la vestimenta, a la sujeción a la palabra de Dios. Nuestra lucha va a ser con la verdad, en un mundo lleno de mentiras y falsedades, donde impera el padre de la mentira. Frente a eso, hermano, nuestra lucha será siempre con la verdad. Ese va a ser nuestro batallar de cada día. La verdad en contra de la mentira. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de esta hermosa enseñanza de la armadura de Dios. Nos estaremos viendo en una segunda parte y solamente decirles, hermano, que el Señor los bendiga siempre. Nos vemos hasta otra. Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte.